Bienvenidos a un video más del canal Opciones Financieras desde cero. Este será el 8º capítulo de la sección que hemos llamado Opciones Responde. Para hacer este canal lo más interactivo posible, en esta sección hago una selección de aquellas preguntas que me envían y me parece propicio poder responderlas acompañándolas con un video explicativo. El día de hoy, como lo habrán notado en la portada del video, intentaremos develar si corremos el riesgo de ser asignados tempranamente, o sea, antes de la fecha de expiración del contrato, y de ser así, estudiaremos cuáles son los cuidados que debemos tener para minimizar estos riesgos lo máximo posible. Quiero contarles que he decidido abordar esta temática no solo por haber recibido consulta de alguno de ustedes, sino porque también se trata de un tema extremadamente importante que para la gran mayoría de los inversores de opciones nunca queda del todo claro y que en muchas ocasiones la asignación temprana puede llegar de sorpresa y arruinar por completo nuestra estrategia. Antes de avanzar, te recuerdo que si encontraste este video de forma aleatoria en YouTube y aún eres principiante en el mundo de las opciones financieras, te recomiendo que le des una mirada al curso de nivel inicial que te dejaré en el link de las tarjetas. Ahora sí, sin más rodeos, a tomar papel y lápiz y prestar mucha atención. Empecemos bien desde el principio, como siempre lo hacemos en este canal, recordando que para que exista un riesgo real o riesgo probable de asignación temprana sobre aquellos que hayan puesto a la venta un contrato de opción, del otro lado del mostrador, para los compradores de ese contrato, debe existir algún motivo, algún incentivo, alguna razón concreta para tomar la decisión de ejercer anticipadamente. Siempre debemos tener presente que como vendedores de un contrato de opción nos estamos obligando a hacer lo que el comprador de ese contrato decida hacer. Estamos a merced de la voluntad del comprador, que es el que tiene el derecho de ejercer. Ahora, los compradores nunca actuarán en contra de sus intereses. No ejercerán anticipadamente un contrato de opción si realmente no ven un beneficio económico en esa decisión. Para poder entender con mayor grado de detalle el por qué los compradores de opciones muy rara vez ejercen su derecho anticipadamente y al mismo tiempo poder complementar todo lo que aprendamos el día de hoy, te recomiendo enfáticamente, si aún no lo has hecho, darle una mirada al capítulo número 7 de la sección Opciones Responde, en la cual intentamos responder la pregunta si conviene ejercer anticipadamente las opciones. Ahora sí, avancemos. Para hablar de asignación temprana, debemos siempre tener presentes que para que un comprador de contratos, ya sea calls o puts, pueda usar su derecho ejerciendo dicha opción anticipadamente, la estructura de ese contrato se lo debe permitir. Si bien en el mercado de opciones todos los contratos tienen una fecha clara de vencimiento, o sea, una fecha límite de vida del contrato, al mismo tiempo existen dos tipos principales de opciones. Las de tipo europeas, que únicamente pueden ser ejercidas por el comprador el día del vencimiento, y las opciones tipo americanas, que estas sí pueden ser ejercidas en cualquier momento de vida del contrato hasta su expiración. Por lo tanto, de ahora en adelante, todo el desarrollo del video estará dedicado para aquellas opciones que sean del tipo americanas, que por cierto vale la pena mencionar que son la gran mayoría de las opciones que se negocian en la bolsa de los Estados Unidos. Si bien es cierto que cuando un inversor de opciones arma una estrategia del tipo crédito, o sea, toma papel vendedor, escribe un contrato, lo vende en mercado y cobra una prima por dicha venta, es consciente que dentro de los riesgos que está asumiendo siempre está la posibilidad de ser asignado. Pero no deja de ser cierto también que en la mayoría de los casos los que nos dedicamos a colectar primas mediante la venta de contratos, estamos esperando que ese contrato vaya cayendo de precio progresivamente con el paso de los días hasta terminar con valor en el vencimiento igual a cero, ya que de lo contrario los riesgos a los que nos podríamos exponer son mayores. Hay muchos motivos por los cuales un vendedor de opciones no quiere ser asignado o ejercido de forma anticipada, incluso cuando esto sea una posibilidad muy concreta de la estrategia que estamos utilizando. Por ejemplo, cuando armamos una de las estrategias más utilizadas en el mercado, la del call cubierto, que básicamente consiste en tener en nuestro portafolio al menos 100 acciones del subyacente y al mismo tiempo poner a la venta un contrato call sobre ese mismo subyacente, lo habitual es que pongamos a la venta un contrato OTM,
o sea, con un precio superior al precio al cual se está negociando ese subyacente. ¿Por qué generalmente los vendedores del call escogemos contratos OTM? En principio estamos buscando un precio de strike el cual esperamos que el subyacente no alcance, no al menos antes que ese contrato vendido expire, ya que queremos evitar ser asignados y que nos lleven nuestras acciones. Los motivos por los cuales queremos evitar ser asignados pueden ser varios, pero intentaré resumir a continuación los más importantes. Primero, si el contrato queda in the money en el vencimiento, vamos a tener que vender nuestras acciones a un precio menor de lo que cotiza en mercado. Y a pesar de que hemos cobrado una prima por obligarnos a vender a ese precio, si el subyacente sube muy por encima de nuestro strike, estaremos topando nuestras ganancias prematuramente. Y esta sensación no es del todo agradable. Adicionalmente, como estaremos obligados a vender nuestras acciones, que al mismo tiempo pueden ser parte de un portafolio de más largo plazo, en cierta forma estaremos desbalanceando la composición accionaria de dicho portafolio. Por último, como ustedes deben saber, cada vez que se ejecuta la venta de las acciones que tenemos en cartera, si esta venta es a un precio superior del precio al que las hemos comprado, estaremos realizando ganancias. Y esto puede tener implicaciones fiscales, que en muchos casos probablemente no estaban dentro de nuestras previsiones. Para evitar pasar por alguna de estas situaciones no deseadas, estudiaremos cuándo debemos preocuparnos porque corremos riesgo de asignación temprana y ante qué escenarios debemos quedarnos tranquilos ya que no hay ningún peligro de ser asignados. Empecemos por los escenarios favorables y más fáciles de identificar. Presten atención, siempre que los contratos que tenemos vendido se encuentran OTM, no existirá ningún riesgo real de asignación temprana. Y esto parece ser algo bastante obvio, pero vale la pena recordar que cuando tenemos un contrato call vendido y ese contrato está OTM, o sea el precio strike es superior al precio spot al que cotiza el subyacente, esto quiere decir que estamos obligados a vender nuestras acciones a un precio superior del precio spot al que cotiza ese activo en mercado. Ese contrato que tenemos vendido no tiene ningún valor intrínseco, únicamente tiene valor extrínseco. Y para la persona que tiene comprado ese contrato, no tendrá ningún sentido obligarnos a vender el subyacente a un mayor precio de lo que lo puede comprar en mercado. De la misma forma, cuando tenemos un contrato put vendido y ese contrato está OTM, o sea, con un strike inferior al precio spot al que cotiza el subyacente, esto quiere decir que estamos obligados a comprar acciones a un precio inferior del precio spot. Ese contrato que tenemos vendido no tiene ningún valor intrínseco, únicamente tiene valor extrínseco, y para la persona que tiene comprado ese contrato no tendrá ningún sentido vendernos a nosotros el subyacente a un menor precio del que lo puede vender en mercado. Habiendo dejado bien claro que cuando los contratos están OTM no debemos preocuparnos, estudiemos entonces aquellos contratos que estén o hayan quedado in the money. Empecemos con un ejemplo concreto de la venta de un call cubierto tomando como activo subyacente las acciones de la empresa AT&T, que el día en el que grabo este video tienen un precio de mercado de $17 por acción, tal cual lo representamos en nuestra gráfica. Recuerden, como es un call cubierto, también debo tener las 100 acciones de esta empresa en mi portafolio. Muchas veces nosotros vendemos un contrato que en el momento de la venta está OTM, pero con el paso del tiempo puede que quede ITM, simplemente porque el subyacente sube de precio más de lo esperado. Para este ejemplo particular, supongamos que el día de hoy vendemos un contrato call con vencimiento en 2 meses más, eligiendo un strike de $18. Un strike que en principio está out of the money. Y además vamos a suponer que por la venta de ese contrato recibimos una prima de $1. O sea, el precio de ese contrato en el momento en que lo pongo a la venta es de $1. Con estas condiciones planteadas, evaluemos distintos escenarios que podrían acontecer durante la vida del contrato hasta su expiración. El escenario número 1 será el más fácil y el que la gran mayoría de los inversores está buscando cuando arma un call cubierto, y es básicamente que el subyacente se mueva y termine por debajo del precio strike hasta el vencimiento. En este caso, como inversores vendedores del call, nos quedaremos con las acciones en portafolio y adicionalmente el 100% de la prima cobrada, ya que como es de esperar, el día del vencimiento ese contrato terminará con valor igual a 0 por haber quedado OTM.
El escenario número 2 al que nos podemos enfrentar es que, por ejemplo, justo después de poner a la venta el call, las acciones de AT&T tengan un movimiento importante al alza, sobrepasando en muy pocos días el precio del strike del contrato vendido. Por ejemplo, llegando a los $20 por acción, algo similar a lo que observamos en gráfica. Aquí van a pasar varias cosas en simultáneo. Primero, ese contrato que estaba OTM pasará a estar in the money. Segundo, como es de esperar, ese contrato aumentará de valor, se volverá más costoso. Como mínimo costará su valor intrínseco, o sea, el precio spot menos el strike, $2, más algo de valor extrínseco, ya que aún le quedan varios días hasta el vencimiento. Supongamos que en este caso le van a quedar unos 80 centavos de dólar de valor extrínseco, dándonos como resultado una prima total de $2.8. Además, vale la pena mencionar que nuestra posición entrará en terreno negativo. El contrato que nosotros pusimos a la venta, cobrando por este $1, hoy nos costaría 2.8 si quisiéramos recomprar para hacer un buy to close. Pero como hemos aprendido en el capítulo anterior, bajo estas condiciones, para la persona que nos compró el contrato call, no será muy interesante hacer un ejercicio anticipado de su derecho, ya que si lo hace, estaría resignando todo el valor extrínseco del contrato. Por lo tanto, nosotros aún no corremos riesgo de ser asignados tempranamente teniendo que ceder nuestras acciones. Adicionalmente, lo interesante para este caso es que si luego de esta subida abrupta del subyacente, incluso cuando nuestra estrategia haya entrado en pérdida temporalmente, si nosotros seguimos con esa posición abierta y el precio de las acciones corrige a la baja, terminando por debajo del strike de $18 en el vencimiento, nuevamente el contrato terminará OTM con valor igual a 0 y nosotros nos quedaremos con las 100 acciones en portafolio y el 100% de la prima cobrada. Pasemos a un tercer escenario donde la cosa se va a poner más interesante y donde analizaremos un caso concreto en el que correremos riesgo de ser asignados anticipadamente. Supongamos que tenemos armada la misma estrategia de call cubierto, pero con una particularidad a destacar. Durante el periodo de la vida del contrato que tenemos vendido, la compañía subyacente realizará pago de dividendos. En realidad, para ser un poco más precisos, no es necesario que la empresa pague o reparta los dividendos dentro de ese periodo, pero lo que sí será necesario es que la fecha ex dividendo para el pago de esos dividendos esté en algún lugar entre la fecha en la que ponemos a la venta el contrato call y la fecha en la que ese contrato llegue a su vencimiento. Si en verdad la información que estás recibiendo te parece de valor y estás interesado en dominar de forma sólida y consistente el mundo de las opciones financieras, te invito a darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita. De esta forma serás el primero en enterarte cuando suba nuevos videos y también me ayudarás a llegar a más personas con este contenido. Déjenme hacer un pequeño apartado porque probablemente muchos de ustedes se puedan estar preguntando cuál es el significado de la fecha de ex dividendo, y para mí es de extrema importancia que no haya dudas al respecto. Entonces, esta fecha del calendario será el día a partir del cual un inversor que compre el activo subyacente, para este ejemplo acciones de AT&T, no tendrá derecho a percibir los próximos dividendos que esta empresa reparta. Dicho de otra forma, si como inversores estamos pensando en comprar acciones de una determinada empresa porque entre otras cosas queremos recibir los próximos dividendos que esa empresa reparta, será mandatorio para nosotros tener en nuestro portafolio esas acciones al menos un día antes de la fecha ex dividendo. Por último, es bueno recordar que el comprador, el tenedor de un call, no tiene derecho a percibir los dividendos que el subyacente pague en ese periodo. Solamente son los tenedores de las acciones quienes tienen ese derecho. Habiendo hecho la aclaración del significado de la fecha ex dividendo, traigamos este concepto a nuestra estrategia de call cubierto y analicemos en qué escenarios nos puede traer una asignación temprana. Vamos a suponer que el próximo dividendo que pagará esta empresa será de 90 centavos de dólar por acción. Y según hemos explicado, si nosotros o cualquier otro inversor quiere ser beneficiado con esos dividendos, deberá poseer las acciones en portafolio antes de la fecha ex dividendo.
Ahora, si a partir de que nosotros vendemos el call, el subyacente comienza a subir sobrepasando el precio de strike, o sea, quedando ITM antes de la fecha ex dividendo, sin dudas el contrato subirá de precio. Para este caso, supongamos que el subyacente suba hasta los $20 y al mismo tiempo el contrato se valoriza llegando a los $2.8. Evidentemente quedando con una porción de valor intrínseco de $2 y $0.8 de valor extrínseco. A primera impresión pareciera que este tercer escenario es idéntico al segundo, pero el hecho de que justo después de esa subida del subyacente esté la fecha ex dividendo lo cambia todo, ya que si el comprador del call que yo tengo vendido quisiera cobrar los dividendos que va a repartir la empresa más adelante, deberá tener en portafolio las acciones de esa empresa, y para que esto pase deberá ejercer su derecho de comprarme las acciones al precio strike. Ahora, el tenedor del contrato call no ejercerá el contrato si no es económicamente conveniente, y para poder tomar esta decisión deberá ser una cuenta bastante sencilla e intuitiva. Básicamente deberá comparar entre el valor que tiene hoy el contrato call comprado, o sea, los $2.8, que sería el máximo valor que recibirá en su cuenta si decide vender el contrato a otra persona, versus cuánto sería su ganancia total si ejerce su contrato, recibe las acciones en portafolio y adicionalmente cobra los dividendos que va a repartir esta empresa. Hagamos el cálculo del ejercicio anticipado. Por un lado, al ejercer este contrato, el comprador del call compra las acciones de AT&T a $18, pero en el mercado realmente valen $20. Esto es una ganancia automática de $2 por acción. Pero adicionalmente, por haber ejercido, tendrá las acciones en portafolio antes de la fecha ex dividendo, lo que le permitirá cobrar los $0.9. Por lo tanto, su ganancia total será de $2.9 por acción. Evidentemente, un retorno superior a la venta del contrato. Si bien para este ejemplo queda claro que el ejercicio anticipado es económicamente conveniente, no siempre lo será. Y tenemos una forma muy rápida de identificar bajo qué escenarios como vendedores del contrato estamos en riesgo de asignación temprana o como compradores puede ser atractivo hacer un ejercicio temprano. Como ustedes bien saben y como ya hemos estudiado en capítulos anteriores, cuando un comprador de un contrato ejerce anticipadamente, está resignando el valor extrínseco de ese contrato, lo pierde definitivamente. Por lo tanto, para que el ejercicio anticipado sea conveniente, el cobro de los dividendos deberá compensar esta pérdida. Dicho de otra forma, siempre que el valor extrínseco de un contrato sea menor al monto del dividendo que esa empresa pagará, será atractivo para el tenedor del contrato hacer un ejercicio. Por lo tanto, hay un riesgo real de asignación temprana. Antes de terminar con este video, me gustaría dejarles algunas recomendaciones o tips finales que seguramente les ayudarán a evitar o anticipar posibles riesgos de asignación temprana sobre las posiciones de venta de opciones que tengan vigente en portafolio. Primero, si tenemos un contrato vendido el cual ha quedado ITM y está quedando sin nada de valor extrínseco, lo recomendable es hacer un rollover de la posición. Adicionalmente, debemos estar atentos a los canales de comunicación de los brokers, los cuales suelen advertir de una forma muy concreta cuál o cuáles de nuestras posiciones son susceptibles a sufrir asignación temprana. Por último, es bueno verificar las fechas de ex dividendo de aquellas empresas con las que estamos operando. Hay muchos sitios donde podemos hacerlo, el que yo más utilizo se llama dividend.com. Hemos llegado al final del octavo video de esta sección denominada Opciones Responde. La misma está dedicada exclusivamente para responder preguntas de ustedes que por su importancia ameriten un video explicativo. Si tienen alguna pregunta o comentario que consideran deberían ser respondida a través de un video, pueden dejarla en la sección de los comentarios con el hashtag Opciones Responde. También puedes escribirnos al correo que aparece en la descripción del video y procuraremos responderte a la brevedad. Gracias por mirar el video. Te invito a ver el próximo capítulo.